Si nuestro objetivo es intervenir de manera eficiente en los mapas guardados en la unidad de control de las motos Harley-Davidson, necesitamos entender la estructura básica del programa que funciona en la unidad de control de inyección. En la unidad de control del motor está grabada la aplicación, el programa de control base, marcado con un número. Es posible que las versiones sean diferentes según la región de venta original de la moto, o representan una actualización, una versión mejorada. La aplicación es un programa de control que dirige el funcionamiento del motor, lee los datos de los sensores y controla todos los actuadores. El programa Diag Fortune ofrece para cada moto solo una aplicación elegida. Siempre se ha intentado utilizar una aplicación actualizada con comportamiento estable. Un componente importante de la aplicación es la calibración. Se trata de un sistema de tablas de parámetros. La calibración utiliza estos parámetros para el control de un motor específico. Los parámetros indicados en la calibración tienen dos funciones básicas. 1. Descripción de los parámetros mecánicos, neumáticos e hidráulicos del motor en concreto. En la descripción mencionada se trata de los mapas VE, la cilindrada y el flujo del inyector. Es necesario que estos parámetros describan un estado real del motor que tienen que controlar. Los motivos se explican con detalle en el vídeo Por qué hacer tuning. 2. Facilitar el ajuste de los parámetros según los que el sistema de control de inyección dirige la combustión del motor. Se trata de un mapa AFR objetivo, mapas de avance y otros parámetros, excepto los mencionados en el punto anterior. Los parámetros mencionados en las tablas calibración están divididos en tres grupos básicos. El primer grupo son los mapas de combustible. Estos mapas son el objetivo principal de la optimización y más adelante describiremos con detalle su estructura y formas de ajuste. El segundo grupo son los mapas de avance. Recomendamos dejar estos mapas sin modificar. Optimizar estos mapas es técnicamente muy difícil y se sale del marco de esta formación. En la mayoría de los casos, cuando no se ha hecho una reconstrucción más importante del motor, los aportes de estos cambios son mínimos. En el caso del uso del motor en regiones donde el combustible disponible tenga un número de octano más bajo y junto con temperaturas elevadas de ambiente, bajo la carga, se puede producir una detonación prematura en los cilindros del motor. Esto se puede solucionar bajando sutilmente el avance de encendido del motor en las regiones problemáticas. El tercer grupo son otros parámetros. En la unidad de control existe mucha amplitud de parámetros. El programa Diag Fortune permite acceso a una parte seleccionada de estos parámetros que son necesarios para un ajuste del motor eficiente. Más adelante veremos una descripción más concreta y recomendaciones de ajuste. Ahora llegamos a la explicación de los mapas de combustible que son el objetivo principal de la optimización Diag Fortune. Los mapas VE son diferentes para cada cilindro del motor. Es una de las características básicas de los motores de dos cilindros, colocados de manera longitudinal en forma de V. VE significa Volumetric Efficiency, es decir, eficiencia volumétrica. Este valor indica la cantidad de aire que puede admitir cada cilindro. El valor VE indica la relación de volumen real del aire admitido dividido por la cilindrada. El valor se indica en tanto por ciento. Este valor depende también de la apertura de la válvula del acelerador y las revoluciones. Así pues, siempre se trata de dos tablas diferentes para cada cilindro. Los modelos más antiguos suelen utilizar las tablas basadas en parámetros TPS-RPM, es decir, posición del acelerador y revoluciones del motor. Los modelos nuevos suelen utilizar tablas basadas en parámetros MAP-RPM, es decir, presión en la línea de admisión y revoluciones del motor. Para el ajuste de las funciones del motor es mejor la configuración de parámetros MAP-RPM. La presión de succión define mejor el volumen de aire admitido en relación a los cambios de presión barométrica. Lo más importante que necesitamos saber sobre los mapas VE es que, primero, los mapas VE describen la capacidad de admisión del aire de cada cilindro. Segundo, existen solo dos maneras como ajustar correctamente los mapas VE y en ninguna de ellas se trata de simples cambios manuales que expresen los deseos del propietario de la moto
o del operador de Turing. La primera y más exacta es determinar los nuevos mapas VE haciendo mediciones en la moto bajo carga. Este método es más adecuado para los centros de Turing equipados debidamente y con operadores experimentados. Es un proceso que requiere mucho tiempo, pero el resultado de la optimización está garantizado. En el sistema Diag4Tune, este proceso se llama Turing profesional. Aquí se puede ver el proceso de las mediciones VE en el banco de pruebas de carga. La empresa Actia ofrece formación en mediciones VE en el banco de pruebas como parte de venta del banco de pruebas Smart Power Bank. Una alternativa a las mediciones VE bajo carga es el llamado Road Test. Se efectúa la carga de la moto en una prueba de marcha en carretera. Los pasos básicos se pueden ver aquí. El segundo método consiste en el ajuste de los mapas VE eligiendo correctamente un mapa VE de la base de datos del programa Diag4Tune para la moto en concreto y configuración de admisión y escape. En el sistema Diag4Tune, este proceso se llama Advanced Tuning. Los pasos exactos se especifican en el siguiente capítulo de la formación. ¿Cuál es la conclusión sobre los mapas VE? Si su objetivo es aumentar los parámetros de potencia del motor modificando la admisión o escape de la moto, los parámetros VE en los mapas de medición son el mejor indicador. El aumento de los valores VE en algunas regiones, por ejemplo un 10%, significa que con la modificación concreta haya conseguido aumentar un 10% la cantidad de aire emitido. Eso demuestra que ha creado unas condiciones para aumentar el par motor con el mismo incremento. Los valores VE medidos con exactitud son, pues, los indicadores más importantes para un operador de Turing. Su mayor ventaja es que describen el comportamiento de potencia de motor en un amplio espectro de modos de motor a la vez. Muchas veces las características presentadas de la potencia del motor describen solo el comportamiento del motor con la válvula del acelerador abierta a tope. Ahora explicaremos la segunda parte de los mapas de combustible. Se trata de los mapas AFR o también mapa objetivo AFR. Este mapa permite al operador regular la proporción de la mezcla en todos los modos de marcha del motor. Solo hay un mapa AFR que sirve para los dos cilindros a la vez. El proceso de modificación de este mapa debería ser intencionado y basado en los siguientes conocimientos del operador. Primero, refrescamos qué es el AFR, Air Fuel Ratio, o proporción de la mezcla. El valor AFR define la proporción del peso del aire admitido en kilogramos y del peso de combustible inyectado en kilogramos por un ciclo de cilindro del motor. La mezcla de aire y combustible es inflamable en el cilindro en un intervalo aproximado de 12 hasta 18 AFR. Sin embargo, un valor AFR es muy importante. Define la proporción en el momento de la reacción química completa de oxidación por combustión, es decir, entre los hidrocarburos del combustible y el oxígeno que contiene el aire admitido. El resultado de esta reacción química es agua y gases neutros, dióxido de carbono y nitrógeno. Desde el punto de vista de emisiones, esta proporción neutra se denomina proporción estequiométrica. Para un combustible de gasolina sin aditivos, la proporción estequiométrica es de AFR 14,6. La combustión del combustible en el motor en una proporción estequiométrica garantiza unas emisiones mínimas. El catalizador instalado en el tubo de escape funciona de manera eficiente solo si el motor trabaja con una proporción estequiométrica AFR. Un motor que trabaja con una mezcla con una proporción estequiométrica también minimiza el consumo de combustible. Para los valores de proporción de mezcla AFR vale que, con una AFR mayor de 14,6, el motor trabaja con una mezcla pobre, y con una AFR menor de 14,6, el motor trabaja con una mezcla rica. Un trabajo prolongado del motor con una mezcla pobre causa que la combustión de la mezcla sea más lenta y aumente la temperatura en la cámara de combustión. La mezcla después sigue quemando en el ciclo de salida alrededor de las válvulas y en el tubo de escape. La temperatura de la cámara de combustión aumenta. La marcha del motor en estos casos suele ser inestable y existe un peligro de daños en las válvulas y sobrecalentamiento del tubo de escape. Cuando el motor trabaja con una mezcla ligeramente rica, aumenta el par motor y se reduce la temperatura de la cámara de combustión, pero a la vez aumenta el consumo del motor.
Una mezcla demasiado rica se lleva la película de aceite lubricante de las paredes de los cilindros y aumenta el desgaste mecánico. También muestra una producción de carbono más elevada en la cámara de combustión y en el sistema de escape. La mezcla sin quemar se acaba quemando en el sistema de escape, que se sobrecalienta de manera significativa. Aquí hay que anotar que existe una segunda definición de la proporción de la mezcla denominada lambda, y por definición matemática se trata del factor de exceso del aire. La proporción estequiométrica está representada por un valor lambda 1. Una indiscutible ventaja de esta expresión de la proporción de mezcla es que no depende del tipo de combustible. Los mapas de las motos Harley-Davidson más nuevos no utilizan para la expresión de la proporción de mezcla el valor AFR sino lambda. Sin embargo, el programa Dia Fortune le permite visualizar la proporción de mezcla como desee, independientemente de cómo esté definida en los mapas de combustible de la unidad de control de inyección. Para el factor de exceso de aire, vale que si lambda es mayor de 1, el motor trabaja con una mezcla pobre. Si lambda es menor de 1, el motor trabaja con una mezcla rica. Ahora, como ejemplo, describiremos y a continuación analizaremos un mapa AFR original de motocicleta Sposter 2007 XL 1200. En caso de otros modelos, la situación es similar. Una gran parte del mapa está rellenada con requisitos de una AFR 14,6, es decir, el requisito es que el motor trabaje con la proporción estequiométrica y con un bucle de control cerrado. Esta área marcada cubre la mayoría de los modos de marcha de la moto. El trabajo con un bucle cerrado significa que la sonda lambda mide la proporción de mezcla real y corrige el volumen de combustible inyectado de tal manera que el motor siempre trabaja con la proporción estequiométrica. La sonda lambda es un sensor integrado en el sistema de escape cerca de cada uno de los cilindros del motor. En las otras partes de un mapa AFR con los valores AFR requeridos menores de 14,6, el sistema trabaja con un bucle de control abierto. Eso significa que el sistema utiliza para el control de la proporción de mezcla solo los mapas de combustible, sin tener en cuenta la información de las ondas lambda sobre la proporción real. ¿Cómo funciona todo esto en el motor en los modos con el valor AFR ajustado a menor de 14,6? La unidad de control sabe que el mapa VE para el cilindro delantero cuánto aire ha sido admitido en el cilindro. Del mapa AFR sabe el valor requerido de la proporción de mezcla. Basándose en estos datos, calcula el tiempo de abertura del inyector del cilindro delantero. De la misma manera, realiza el cálculo para el inyector del cilindro trasero, en este caso utilizando los datos del mapa VE para el cilindro trasero. Si nos encontramos en una parte donde el valor en el mapa AFR está ajustado a 14,6, el cálculo aún será revisado con los resultados de mediciones de la sonda lambda. El sistema pues trabaja con un bucle cerrado con AFR 14,6. Algunos modelos de motos están equipados con unidad de control de inyección pero no tienen sonda lambda. En estos modelos el valor AFR 14,6 está sustituido por el valor AFR 14,5. Este ajuste en realidad mantiene el requisito para la proporción estequiométrica. La diferencia de los valores es mínima, pero cuando el valor ajustado es 14,5, apaga la función de la sonda lambda. Acabamos de describir la parte del mapa AFR donde se determina la proporción de la mezcla 14,6. La parte del mapa AFR para un MAP 90-100, es decir, la parte que describe una gran abertura de la válvula del acelerador, está ajustada al AFR 12,5. En este modo, el motor trabaja en una zona de potencia máxima y durante un tiempo limitado. Por eso en esta parte está ajustada una mezcla muy rica, donde el exceso de combustible sirve para refrigerar la cámara de combustión y las válvulas. Una zona parecida se encuentra en la parte de las 5000-5500 revoluciones, donde por el mismo motivo el AFR está ajustado al 12,5. La última zona donde está ajustada una mezcla rica es en la parte del MAP de 20 a 25 kilopascales. Esta parte del mapa define el comportamiento del motor en las deceleraciones y suele ser la responsable de la detonación o el picado. Este fenómeno se produce normalmente en casos de instalación de un tubo de escape abierto o una admisión abierta. Así,
En algunos modos de deceleración, la mezcla de combustible llega al punto de encendido. La irregularidad del encendido de la mezcla hace que el tubo de escape se llene con una mezcla sin quemar. El siguiente ciclo de funcionamiento provoca que la mezcla sin quemar acumulada en el tubo de escape se encienda. Eso se manifiesta con una intensa detonación o una cadena de detonación. Con un ajuste adecuado del mapa FR podemos optimizar los parámetros de potencia en relación a la economía del funcionamiento del motor. También podemos aumentar notablemente el confort de la conducción y eliminar algunos modos de marcha inestables. Y, modificando el ajuste, también conseguimos suprimir las detonaciones. La optimización de los parámetros de potencia se basa en los resultados de las mediciones de potencia en el motor Twin Cam. La característica representa la relación de medida del par motor máximo en la zona de las 2500 hasta las 3000 revoluciones, con el AFR ajustado a un intervalo de 11 a 15. Las medidas se realizan para una abertura de la válvula de acelerador del 60% y del 100%. La característica de color negro representa la media seleccionada. La característica nos muestra que la zona AFR alrededor de 14,6 es ideal en cuanto a las emisiones y el consumo, pero no lo es en cuanto a los parámetros de potencia. Con un ajuste de AFR a la zona alrededor del 13 conseguimos un aumento del par motor. Sin embargo, un cambio generalizado de ajuste causaría un aumento de producción de emisiones y un aumento de consumo del motor. El sistema de mapas de las motos Harley-Davidson no permite cambiar los mapas en marcha según las necesidades de potencia, por eso hemos buscado otra solución. Con las pruebas en marcha hemos comprobado que en un tránsito normal por la ciudad o carretera se aprovecha un map en un intervalo hasta 60 kPa. Poder utilizar en este caso el ajuste original es una ventaja. Una situación diferente se presenta cuando hay necesidad de acelerar, por ejemplo cuando adelantamos. Aquí se aprovecha un map en un intervalo de 70 kPa y más, y la necesidad de aumentar los parámetros de potencia es deseable también para la seguridad de conducción. Estas experiencias han llevado al diseño de un mapa FR dinámico. Este mapa tiene unos valores estáticos, pero su comportamiento es de carácter dinámico. En unas condiciones de marcha normales, es decir, con map hasta 60 kPa, el motor trabaja con una proporción AFR estequiométrica. Cuando hay una mayor abertura de la válvula de acelerador, es decir, un map 70 y más, se cambia automáticamente el AFR con el par motor máximo posible. Así, un mapa AFR dinámico se comporta como si tuviera un conmutador automático. Podemos mover el límite de 60 hasta 70 kPa sin problema y así conseguir un efecto deseado en un intervalo del map diferente. Ajuste del mapa FR para una conducción más confortable. El requisito general de los motoristas es conducir en un modo de revoluciones bajas, cuando el motor V-Twin suena mejor. Cuando cambiamos las marchas en modos con revoluciones bajas, el motor entra temporalmente en modos inestables. Un enriquecimiento de la mezcla, arriba mencionado, es en modos con revoluciones muy bajas de gran ayuda. En estos casos se trata de una intervención mínima en el comportamiento de emisiones del motor, pero el confort de conducción aumenta de manera significativa. Con este tipo de ajuste se pueden utilizar incluso las marchas más altas con revoluciones muy bajas. Ajuste del mapa AFR para eliminar los modos inestables del funcionamiento del motor. El ejemplo mencionado se refiere en concreto a los motores Evolution. Al instalar una admisión y emisión abierta, la marcha del motor en una conducción normal en ciudad resulta muchas veces inestable. Se trata de una velocidad aproximada de 50 km/h y en tercera marcha, incluso después de optimizar los mapas VE en un banco de pruebas. Con las mediciones se ha conseguido determinar la zona donde aparece esa inestabilidad marcada en el mapa. Las pruebas realizadas han demostrado que la causa era un bucle de control lambda inestable en el programa de la unidad de control. No se trata pues de un defecto sino de un error del sistema. El ajuste del mapa FR que rectifica esta inestabilidad está marcado. En caso de modos inestables, este ajuste apaga el bucle de control lambda y el enriquecimiento de la mezcla de combustible elimina totalmente dicho comportamiento negativo del motor.
Otro ejemplo del ajuste del mapa AFR que elimina las inestabilidades es el de la moto Sportster XL883. La diferencia está solo en la zona del modo inestable. Los mapas del sistema Diag Fortune para la mayoría de los modelos de motos ya incluyen los mapas dinámicos y algunas otras correcciones de inestabilidades típicas. Los métodos de ajuste mencionados se pueden utilizar como instrucciones para eliminar los modos inestables no solo para los motores Evolution, también para los motores Twin Cam, etc. Hasta ahora hemos presentado como proporción estequiométrica el AFR 14,6. Esta proporción se refiere a una gasolina media sin aditivos notables de alcohol. Esta tabla nos muestra cómo cambia la proporción estequiométrica AFR en relación al contenido de alcohol. En los combustibles E5 la influencia es mínima. En los combustibles E10 está en el límite con la mínima y en los combustibles E15 y más la corrección es más que recomendable. Para el ajuste de corrección recomendamos realizar un truco matemático, físico, que conservará los números de todos los mapas de combustible. Se trata de aplicar el factor de corrección en la cilindrada para que esta cilindrada aumente el porcentaje indicado en esta tabla. Por último, prestaremos atención a la parte de la calibración llamada otros parámetros. El limitador de revoluciones protege el motor para que no sufra daños en caso de pasarse de vueltas. No conviene aumentar el valor de este parámetro, al menos sin haber asegurado un aumento de velocidad del movimiento de las válvulas utilizando los muelles correspondientes. La característica del ajuste de las revoluciones en ralentí dirige el nivel de las revoluciones de ralentí con relación a la temperatura del motor. En caso de que el motor presente revoluciones inestables durante el calentamiento, es recomendable modificar esta característica. Utilizando el diagnóstico Diag4Bike hay que comprobar los puntos de temperatura problema. Después hay que ajustar en estos puntos los mapas Warm-Up Enrichment A y AC Steps Warm-Up. Enriquecimiento de aceleración. Según la experiencia es recomendable realizar un incremento de parámetros del 5 al 10% para un enriquecimiento de mezcla dinámico. Ajuste del control dinámico del acelerador electrónico. Aparece sobre todo en modelos Touring 2008 hasta 2016. El mapa original muestra limitaciones significativas de la conexión entre la posición de la palanca del gas en el manillar y la posición del acelerador en las revoluciones bajas del motor. El objetivo del fabricante del motor fue limitar la entrada de aceleración de los parámetros de potencia de la moto. Parece funcionar como protección del embrague y de la caja de cambios, pero este ajuste reduce la buena sensación del motorista por causa de la aceleración brusca de la máquina. Este mapa permite al operador del tuning ajustar una característica propia. En este mapa ofrecemos como guía un ajuste nuevo Active, Aggressive Throttle by Wire. Este ajuste aumenta notablemente la capacidad de aceleración de la moto y a la vez guarda un nivel de protección de sus componentes. Se recomienda guardar en su PC todos los ajustes que haya realizado en los mapas, cambiando los nombres de archivos si conviene. Para que se muestren los valores ajustados en la moto, hay que guardar después la calibración modificada en la unidad de control utilizando el Diag Fortune. Aunque a primera vista el tuning de una moto puede parecer complicado, el sistema Diag Fortune lo facilita al máximo. ¿Y cómo? Eso os lo enseñaremos en el siguiente vídeo.